En esta oportunidad conversamos con un amigo, con un gestor cultural, además escritor, además es ilustrador. Son varias las cuestiones que hace Gonzalo constantemente, además de su docencia. En el ámbito de la docencia también se destaca fundamentalmente con sus encuentros con los más jóvenes y cómo también desde esta perspectiva, desde la perspectiva del gestor, del artista que se autogestiona, podemos entender cómo se encuentra hoy el espacio cultural o el sector en nuestro país y tomando en cuenta pues las experiencias por las que ha pasado Gonzalo. Quiero darle las gracias por estar con nosotros y la bienvenida. Gonzalo, bienvenido. Gracias, Saraí, pues muy contento, además de poder venir acá a conversar contigo unos momentos y estar así al aire libre. Disfrutando el buen clima de La Paz que nos da esa posibilidad. Gonzalo, ¿desde cuándo decides dedicarte al ámbito de la cultura, al ámbito del arte? ¿Por dónde empiezas? ¿Por la ilustración, por la escritura? Mira, esto es un poco casi como que de vocación. Ya en mi casa la gente se dedicaba al arte plástico, dibujaba, pintaba. Entonces la cosa empieza por ahí. Pero sabes que el arte artístico no se queda en la pintura y el dibujo, es pues, mucho más allá, es todo un mundo, digamos, ¿no? Entonces ya en mi adolescencia empiezo ya con el arte plástico así seriamente. Llego a la Escuela de Bellas Artes, ahí me gradúo. Y luego me encuentro con la escritura, con la literatura. Eso a raíz de que tuve contacto con unos amigos que eran muy expertos en el campo de la literatura. Entonces esa amistad pues me desafió mucho. Y entonces de ahí que vinieron lecturas, autores y de pronto el gran desafío, en realidad es la tentación y el gusto por querer escribir, ¿no? Entonces eso viene después y volverme fanático por el género del cuento. Escribo el cuento. Y luego, bueno, también una cuestión de identificarse con tu país, con tu gente, con tu pueblo, es que en algún momento tienes que enseñar y transmitir lo que sabes. Y aquello también me gusta. Entonces he tenido contacto pues con niños, con jóvenes, haciendo arte con ellos como también literatura. Cuando hablamos de acercarte, digamos, de la pintura o del ámbito plástico a la literatura, hablamos de un paso, digamos, de un mundo a otro, ¿no? Mira, parecieran que son cosas distintas, pero ambos son sensibilidad. De repente los diferencia la técnica y los procedimientos o las herramientas, pero lo que los une es la sensibilidad, digamos, ¿no? Y bueno, yo creo que uno no sé si el término es correcto decir soportar, más bien que uno los sobrelleva porque los estima, porque uno se siente apasionado por esas artes, ¿no? Y bueno, no soy el único caso, hay muchos casos donde hay escritores que también dibujan o que pintan, o por lo menos son apasionados por una de las dos áreas, ¿no? Pero lo hacen. Es cierto que a ratos no sabes cuál de las cosas vas a hacer, ¿no? O cuál de ellas estás abandonando, digamos, ¿no? Pero personalmente a mí son dos cosas que me apasionan y en las dos cosas me he preparado, digamos, ¿no? Eso también es fundamental. Así he estado en la Academia de Bellas Artes, como que también he estado un buen tiempo pues conversando de literatura. Y hoy en día, de repente que un poco estoy más dedicado a escribir. A ver, vamos a hablar sobre el cuento. ¿Por qué el género del cuento? ¿Por qué digamos, la posibilidad de contar mucho en un poco espacio y con tan pocas palabras, sabiendo que es un reto la síntesis para cualquier escritor? Eso también puede que tenga que ver con tu vocación, con el gusto que tienes por cierta forma de literatura. Entonces yo en el cuento, lo que tú decías, encontré la historia, la narración en lo breve, ¿no es cierto? Entonces en poco tiempo y en poco espacio tú puedes narrar todo un mundo completo, ¿no? Con un final de impacto. Entonces eso es lo que a mí me llama la atención. En cambio en el género más conocido como el de la novela, tú puedes ser más creativo, pero es mucho más amplio, el mundo en realidad está lleno de mundos la novela, ¿no? Entonces yo veo que ahí hasta uno puede dormir o puede irse y volver y estar todo el año con la misma novela, etcétera, ¿no? Pero el cuento no, es inmediato, tienes que estar en el instante y te da ganas de acabarlo ya y saber qué va a ocurrir y cómo van a terminar los personajes, etcétera.
Entonces, en ese sentido, además por practicidad, digamos, ¿no? Estamos en un medio donde cada vez la gente lee menos, entonces se interesa menos por los libros gordos, por las de muchas páginas, y en este sentido se interesa menos por las novelas. Entonces, cuando ve algo breve, algo corto, pues lo lee mejor, sabe que va a disfrutar más rápido, etcétera. Entonces, yo creo que hoy en día el género de cuento se acomoda a los intereses de nuestra sociedad, de nuestros lectores. Y mucho más, por ejemplo, cuando yo empecé a dedicarme a la microficción, al cuento brevísimo, a ese cuento que se define en un solo párrafo o en una sola oración. Es cierto que muchos no están de acuerdo con ese tipo de género, lo desacreditan y dicen, eso no es literatura o no es cuento, etcétera. Pero sí es posible. Y alguna vez incluso me han dicho que yo estoy fomentando a que la gente no lea, ¿no? ¿No? Más bien es una literatura para los flojos, ¿no? Entonces yo dije, no, mi interés no es escribir una literatura para la gente que no le gusta leer. Y otra gente me dijo, no, magnífico, muy bien, porque sabes que estos cuentos los hice leer a mis hijos, a mis alumnos, lo disfrutaron y más bien se sintieron desafiados para leer más y buscaron otro tipo de literatura. ¿Te das cuenta? Entonces yo creo que toda literatura es importante cuando está bien hecha, bien construida, bien escrita. Tiene una propuesta también interesante. En la medida en que hablamos de la narración breve, Gons, a mí me parece interesante el hecho de que a veces en las narraciones extensas uno como que se queda a divagar en medio de todo lo que se cuenta, ¿no? Como que te dejas llevar por la acumulación de adjetivos o por la cantidad de personajes o por la cantidad de acciones. Sin embargo, en el cuento corto hay muchos elementos que se dejan para ser concluidos por el lector. En esa medida se convierte en un mayor reto para el que lee, porque no es leer por leer, es leer buscando ciertos sentidos que están escondidos en la lectura. Así es, sobre todo en la microficción, quien escribe, en este caso el escritor, el narrador, construye el cuento casi con pinzas, o sea, ninguna palabra debe estar menos ni más, todo está exactamente calculado y el mecanismo de sorpresa, el mecanismo de gracia que debe tener en este caso el cuento brevísimo, no es fácil de realizarlo, ¿no? Claro, por eso mismo el lector necesita, a veces no solo de una lectura, necesita una y dos o tres lecturas o preguntarse qué quiso decir el autor, ¿no es cierto? Entonces, por eso que también se convierte en una especie de literatura lúdica, es un juego. Hay momentos en que se convierte en una diversión y en un juego, ¿no? Entonces, va por ahí, ¿no? Va por ahí. ¿Cómo combinas ello con tus ilustraciones? Porque sé que también trabajas con el mismo tema, pero desde la ilustración. De hecho, que me encanta la ilustración, me encanta el dibujo, la técnica del dibujo. Entonces no tengo mucho problema cuando tengo que publicar un libro y necesito que el libro esté ilustrado. Además, para mí yo creo que es un respeto a tu lector, es un respeto a tus seguidores de literatura, porque creo yo en ese libro hecho con cariño. Y las ilustraciones son una parte de ese tu cariño, ¿no es cierto? Obviamente la ilustración tiene sus propios recursos, sus propias técnicas, sus propios objetivos, etcétera, pero en realidad es una forma de darle mayor plus, mayor ganancia, mayor entretenimiento, mayor satisfacción, incluso mayor estética a un texto, a un libro. Entonces, cuando yo hago mis cuentos, inmediatamente después de terminarlos, me pregunto, ¿y ahora qué ilustración merece este texto? ¿No es cierto? Entonces también es otro proceso de trabajo, es darle vueltas a las ideas, hacer bocetos, pensar en qué técnica es la adecuada para esa literatura, ¿no? Es otro mundo, pero yo creo que en cierto momento los complemento. Como te toca hacer de tus amigos, como te toca hacer el mismo trabajo, pero ya desde el ámbito del externo a la literatura que no fue escrita por ti, pero que sí te toca ilustrar. Sí, aplico un recurso que se llama, que cuando tengo que ilustrar, por ejemplo, uno de mis cuentos, digo, Gonzalo, tienes que dejar de ser tú, que ahora ilustra el cuento como si fuera para un extraño, pero ya no para ti. Porque si ilustras como si fuera para ti, te vas a engañar y lo vas a deformar, etcétera, ¿no? Tú quieras. Claro. Entonces tengo que un poco mirar con unos ojos extraños y desde fuera, ¿no es cierto? Desde fuera. Porque es también, se puede caer en el error de que cuando haces para ti mismo,
sobre exageras, digamos, las ideas o puedes deformarlas cuando le buscas tus propios caprichos, digamos, ¿no es cierto? Entonces hay que ponerse un alto y darle otra mirada, ¿no? Es como que hacer para otra persona. Y es algo que eso aplico cuando estoy ilustrando uno de mis cuentos, ¿no? Cuando te toca hacerlo, Gons, de alguno de tus amigos o de algún conocido escritor que te pide que le apoyes en la ilustración de su cuento escrito por él, ¿cómo funciona entonces la estrategia de creación? La estrategia funciona, primero, a veces les digo, por favor, no me pases el cuento acabado, ¿no? Porque la ilustración no tiene que ser una repetición de la literatura o del texto, ¿no? Entonces sí, más bien les pido más bien un resumen, que me pasen un resumen, un extracto, digamos. Lo que necesito es una idea general. Y sobre esa idea general yo tengo que hacer complementos creativos, complementos que pueden ir incluso más allá del propio cuento literario. Esa es una tendencia de ilustración que yo sigo, porque también hay una tendencia de ilustración un tanto tradicional, que es repetir el texto, ¿no? Si el texto dice, y los pájaros descendieron sobre la plaza y picotearon las ideas de los enamorados que estaban ahí, digamos, y yo hago el dibujito con unos pájaros encima de la cabeza de los enamorados, no tiene sentido, ¿no? Estoy repitiendo lo que está diciendo el autor, pero entonces tengo que ir más allá. Los pájaros descendieron, picotearon la cabeza de los enamorados y los enamorados entonces empezaron a discutir y pelearon y cada uno se fue por su lado y los pájaros quedaron muy tristes. Eso no está en la historia, pero entonces eso es un aporte creativo del ilustrador. Esa es una tendencia moderna de la ilustración. Entonces eso es lo que hago, pero sí les advierto a los amigos y les digo, mira, la ilustración va a ser creativa, así que no te enojes, por ahí no lo vas a reconocer, ¿no? No lo vas a reconocer, o lo que tú quieres, sí, ¿no? Pero a mucha gente le ha gustado, porque sabes, también me dijeron alguna vez, es interesante tu ilustración, porque yo leo el cuento y luego veo la ilustración y es otro cuento. Entonces tengo más riqueza, ¿no es cierto? Es más riqueza, claro. Entonces va por ahí, ¿no? Muy bien, gracias, Gons. En el ámbito de la docencia, ¿cómo te ha ido? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Te sigo en Facebook y sé que constantemente estás muy cerca de los jóvenes, de aquellos pequeños que se interesan también por la literatura. ¿Cómo ves tú esa tarea que también tienen que acometer algunos artistas, en este caso desde la literatura, los mismos escritores, por ejemplo? Mira, vuelvo a repetir, es una situación de vocación, ¿no es cierto?, de compromiso con tu sociedad. Si no tienes vocación y no tienes compromiso con tu sociedad, con tu gente, con la gente que te rodea, olvídate, ¿no? Eso te va a resultar pesado, sacrificado y peor si no te pagan, ¿no es cierto? Entonces la gente siempre quiere una remuneración, quieres que te paguen, ¿no? Entonces, pero si tienes vocación y tienes compromiso lo vas a hacer y disfrutar además, ¿no es cierto? Disfrutar, eso es fundamental. Entonces, este año, por ejemplo, estuve yo muy contento trabajando con unos niños de Alto Lima, en el Alto. Es un barrio en Alto Lima y allí creamos dos talleres, un taller de dibujo creativo, entonces con ellos hacíamos experiencias en cuanto al trazo de la línea creativa y en realidad ni siquiera es enseñarles, simplemente estimularles a que se expresen, porque el niño de por sí tiene en su naturaleza y en su expresión la capacidad y eso, incluso podríamos decir, el arte es un instinto en los niños, ¿no? Es una expresión natural, entonces solo necesitan estímulo. Y el otro taller que creamos con los niños y las niñas es un taller de lectura y escritura, e igual tiene que ser aplicado desde un enfoque creativo y además lúdico. Con los niños todo tiene que ser jugando, es su naturaleza y es su mundo. No les puedes quitar su capacidad de jugar y no les puedes quitar su capacidad de creación. Entonces con ellos hemos trabajado varios meses, ha sido una maravilla porque con los niños disfrutas pues cuando ellos aplican la creatividad, aplican el juego, etcétera, ¿no es cierto? Y el trabajo más delicado es con la lectura y la escritura, ¿no es cierto? Motivarles a que gusten de la lectura, a que gusten también de la escritura, y con la escritura hay muchos recursos técnicos que aplicas con ellos para que les guste escribir. Hoy en día la gente también está abandonando la técnica de escribir, el hábito de escribir. Están quizás asumiendo de otra manera. Sí, de repente más tecnológicamente, ¿no es cierto? Pero el asunto es escribir. Tienes que escribir y intentar escribirlo bien y además disfrutar de cuando escribes,
¿no? Entonces, más bien no lo veas como un recurso que lo puedes usar cuando necesites de urgencia o cuando la sociedad te exige, no. Disfruta de ese recurso cultural, técnico maravilloso, digamos, ¿no? Sí, y luego también estuvimos en Las Delicias, que es al otro sector del Alto, en el área de El Quenco. Ahí estuvimos trabajando con adolescentes y jóvenes. Ahí el campo de trabajo era un poco más amplio. La misión que me dieron es trabajar con los jóvenes y que se apasionen por la lectura, los libros, los autores, pero además por la cultura general del arte, ¿no? Entonces mi desafío era que no se aburran, que no se cansen y no digan qué son estas tonterías, digamos, ¿no? Entonces era motivarlos a que más bien se despierte en ellos algo que habían abandonado o algo que la escuela o la misma cultura había hecho que dejen y que abandonen, ¿no? Entonces volvimos a ver autores, libros lindos, autores maravillosos, volvimos a revisar el arte en sus múltiples expresiones, pinturas, dibujos, etcétera, etcétera. Y es fascinante porque ellos también quieren crear y dicen, oye, esto me había perdido, de esto no me hablaron. Y ahí ya son problemas de educación, problemas de familia, etcétera, etcétera. Pero tuvimos la oportunidad de disfrutar varios meses con ellos. Y sobre todo lo interesante es que este grupo era exclusivamente de chicas, por eso se llamaban el grupo de las vencedoras, ¿no? Un grupo muy fascinante, muy desafiante, y el afán que ellas tienen es lograr ingresar a la universidad y prepararse para ese paso, ¿no? Entonces, pues es un gran desafío, ¿no es cierto? Es un gran desafío. Hoy en día no es fácil entrar a una universidad por los muchos requisitos que te ponen encima, tu preparación cultural, intelectual, académica, etcétera. Entonces ellas se preparan en ese sentido. Es un desafío. Entonces, pues para mí también el gran objetivo era que ellas logren gustar de la lectura, amen la lectura, porque finalmente en su vida académica, pues de una u otra manera tienen que gustar de la literatura académica, de la literatura científica y mucho más, pues si estiman la literatura como arte, ¿no? Oye, grandes experiencias las que has pasado, Gons, tienes como que en diferentes etapas, experiencias muy interesantes. Quiero que mostremos tus libros para que el público sepa los que has publicado hasta ahora y que nos ayudes dónde pueden encontrarlo. Tú eres parte también de esta feria independiente que se arma de vez en cuando acá en la ciudad de La Paz. Sí, bueno, esto es lamentable que lo muestre de esa manera, el público ya lo conoce, porque es una edición agotada, Saraí, ¿no? Y para un escritor decir aquello, pues es una gran satisfacción, ¿no es cierto? Y alguien estará renegando y dirá, pero ese autor da rabia porque cómo muestra cosas que no hay, ya no lo van a poder comprar. Pero no se preocupen porque estoy preparando ya 2 nuevos libros, no los voy a decir las características, pero ya salen probablemente para diciembre o enero que viene, del año que viene. Entonces vamos a tener nueva literatura. Cuento Feroz, la colección de Cuento Feroz se agotó. La antología también se agotó, este libro Circo de Perros Calientes también está agotado. Entonces más bien guárdenlo porque no va a haber reedición. Si alguien les roba no lo van a volver a recuperar. Pero sí van a tener la posibilidad de entrar a los nuevos también, esa parte es importante. Sí. Lo que sí todavía hay, que no se ha agotado y que lo pueden encontrar en el museo. También fue una experiencia muy linda. Este librito se llama Moldeando la Vida. Del proyecto del Museo Te Cuento. Este libro fue hecho exclusivamente para los niños, pensando en los niños. Hay una tendencia que dice, no hay literatura exclusivamente para niños, todo puede ser para niños. Pero aquí sí escribí pensando en ellos, ¿no? Pensando en que ellos son creativos, pensando en que ellos son en la vida el juego, lo lúdico, ¿no? Entonces son 22 cuentos cortos, muy divertidos y que me tomó casi un año escribirlos. Sí, un año, porque tenían muchas complejidades, pero también una muy especial, que cada cuento está basado en una de las cerámicas que existen en este museo, en el Museo de Etnografía. Sí, entonces ese fue el desafío, no fue, digamos, libre. Entonces yo tenía que darle vueltas a una de las cerámicas para que de ahí nazca un cuento. Y obviamente esto tiene que ser natural, tiene que ser expresivo, tiene que tener gracia. En cierta investigación sobre la cerámica misma de la que estás tratando.
Por supuesto, tenía que leer y analizar la cerámica, de dónde viene, cómo se forma, qué características gráficas tiene, qué iconos tiene, etcétera, etcétera. Entonces te darás cuenta que este trabajo fue muy especial y este todavía lo pueden encontrar quienes tienen niños, pero ni siquiera quienes tienen niños. Hay mucha gente adulta que me dijo, me encantaron esos cuentos, ¿no? Pero son para niños. No, igual me han encantado. Entonces, este todavía lo pueden encontrar, sí, además súper barato, 20 pesitos, así que y lo van a disfrutar, ¿no? Gracias, Gon, te agradezco muchísimo. La verdad es que, sabes, muy pocas veces uno tiene la posibilidad de encontrar a un artista, sea en la categoría o en la disciplina que sea, que se interese por establecer, digamos, puntos de enlace con diferentes ámbitos, ¿no? Es verdad que todo el mundo, de alguna manera, o casi todos podemos dar clase, pero no todos lo hacemos con compromiso, no todos buscamos influenciar con ciertas experiencias a los más pequeños, o en otra medida, pues, enlazar, como haces tú, la escritura con el ámbito de la ilustración. Muy interesante y te agradezco de verdad que hayas venido para comentarnos un poquito de tu vida. No, gracias, Saraí. Yo creo que es una bendición de la vida o el tomar conciencia sobre tu realidad histórica, sobre tu sociedad, y entonces dices, tengo que relacionar y trabajar con mi sociedad, porque si yo estoy bien, mi sociedad también tiene que estar bien, y si mi sociedad está bien, yo voy a estar bien. Eso es fundamental. Es una forma de vivir también esa retroalimentación constante, yo con mi sociedad y mi sociedad conmigo. Gracias, Gon, te agradezco. Gracias a ti, Saraí, gracias a los que nos ven, y pues el arte es de todos y siempre con todos. Genial. Te esperamos en diciembre o en enero cuando tengas listo el libro para hablar de la... Gracias, por supuesto. Genial, muy bien. Toda la información sobre el trabajo que realiza Gons, recuerde que algunos libros están ya agotados, sin embargo en el MUSEF pueden encontrar ese texto que forma parte de este proyecto del MUSEF Te Cuenta, muy interesante, impulsado por Elvira Espejo y que busca también enlazar a los niños, a los más pequeños, a los jóvenes o a todos aquellos interesados en conocer del ámbito de nuestra historia, de nuestra etnografía con la literatura. Seguimos conversando sobre cultura luego de la pausa.